por estar presente en esta charla, que es una de las últimas charlas, estas charlas que hemos organizado con el Consejo Directivo, junto a Mauricio Moreno, Abel Campos, Paula Gallastegui, Paula Coan, el doctor Pedro Febre, la presidenta Susana Geminiani. Bueno, como todos saben, las charlas les hemos dado un marco virtual. Esto nos ha permitido acercarnos a todos y a todas los que están en el interior de la provincia. Si bien nos ha generado esta falta de contacto personal que a veces estamos pidiendo, y que, bueno, vamos a comenzar a dar charla en lo que sigue en el colegio. Pero bueno, también nos ha permitido conectarnos con realmente juristas distinguidos y de excelencia que de otra manera quizá no hubiéramos podido tener. Como aquí lo tenemos hoy al doctor Kipper, que tengo el honor hoy de presentarlo, y lo presento ante ustedes para quienes no conocen su currículum. El doctor Claudio Marcelo Kipper es ex secretario de la Corte Suprema de la Nación del año 1982 al año 1993, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires en el año 1989, es actual juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desde 1993 hasta la actualidad, fue miembro del Consejo de la Magistratura desde 1998 al 2006, es profesor titular de Derechos Reales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre temas de su especialidad. Bueno, puntualmente sobre los libros, en la biblioteca, les recuerdo a todos, en la biblioteca del colegio, a los que todos tenemos acceso desde las 9 a las 16 horas, tenemos una obra muy buena del doctor Kipper de Derechos Reales, en 2 tomos, a las que recomiendo acceder cuando puedan. Ha dictado numerosos cursos de posgrado, conferencias y otras actividades para graduados, es becado por la Segunda Università degli Studi di Roma desde diciembre de 1991 hasta agosto de 1992, en el marco del programa sobre Diritto de la integración y unificación del delito en el sistema jurídico romanístico. Perdón, pero mi italiano obviamente no es muy fuerte. Invitado a Visiting Professor por el Instituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari de Bolonia durante enero del 2001. Bueno, doctor, lo dejo que comience. Ya saben, como siempre, los que quieren, mientras y durante la charla, pueden hacer las preguntas por el chat, o también pueden hacerlo levantando la mano y les habilitamos el micrófono. Bueno, doctor, otra vez es un gusto tenerlo acá en nuestro colegio. Gracias de nuevo a todos los que están presentes por estar en estas charlas, y bueno, lo dejamos comenzar, doctor. Muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos, y en primer lugar yo estoy agradecido que hayan pensado en mí, que me hayan invitado. Sobre todo sé que es un año muy importante para el Colegio de Abogados, así que me siento muy honrado yo de acompañarlos en el día de hoy. Como ustedes saben, como yo no los conozco y no sé cuánto sabe cada uno de fideicomiso, lo que yo suelo hacer es comenzar de cero como si no supiéramos nada, y después lo vamos complicando un poco. En principio les diría que es bastante sencillo. Para hablar de fideicomiso tenemos una persona o más de una que vamos a llamar fiduciante, ¿no? Lo que hace el fiduciante es transmitirle a otro que se llama fiduciario un derecho. Se le transmite un derecho, cualquier derecho en principio puede ser. Cuando se trata de cosas, lo llamamos dominio fiduciario. Si se trata de bienes que no son cosas, es una propiedad fiduciaria. Lo cierto es que el fiduciante le va a transmitir al fiduciario la propiedad. Si no transmite la propiedad de un derecho, no habría fideicomiso. Habría un mandato, otro tipo de figura. Pero acá la clave es que se desprende de la propiedad. Ustedes saben, el derecho real de dominio por naturaleza es perpetuo. Pero en este caso hay una excepción. Este es un dominio imperfecto,
porque no es perpetuo. Esto va a durar un tiempo. Va a durar hasta que venza un plazo o se cumpla una condición resolutoria. ¿Qué pasa cuando vence el plazo, cuando se cumple la condición, cuando se termina el fideicomiso? La cosa puede volver al fiduciante o puede ser transmitida a un tercero distinto que recibe el nombre de fideicomisario. Y además prevé el código que puede haber beneficiarios, es decir, personas que se van a beneficiar de la actividad del fiduciario mientras esto dure. Perdón, Entonces, doctor, que lo supongamos que yo interrumpa. le No, no ¿Cómo? está transmitiendo el PowerPoint. No está ¿No se ve? pasando. Sí se ve, pero no está pasando las. Ah, es que todavía no la cambié. Perdón, no dije nada, Ah, disculpe. eh, yo le transmito bienes al fiduciario y le encargo que se ocupe de pagar la universidad de mis hijos, por ejemplo, o de asistir a una entidad que lucha contra el cáncer, o lo que yo quiera. Y cuando todo termina, los bienes me vuelven a mí o pasan a otra persona distinta. Dice el código que puede ser beneficiario una persona que todavía no exista. Por ejemplo, yo hago un fideicomiso para beneficiar a mi futuro nieto. No sé si voy a tener un nieto. Ahora supongamos que esta persona no llega a existir, no existe. O existe pero renuncia, no quiere ser beneficiario o no acepta. Dice el código que entonces el fideicomisario es también beneficiario. Y supongamos que el fideicomisario no quiere ser beneficiario o un día renuncia a hacerlo, no quiere seguir siéndolo. Dice el código que entonces el fiduciante es el beneficiario. El código me dice, acá hay un beneficiario. Si este no acepta, no quiere, renuncia, no existe, este otro, el fideicomisario, es el beneficiario. Y si no, el primero, el fiduciante, es el beneficiario. Me dice este o este. Entonces yo podría sacar una conclusión. No puede el fiduciario ser beneficiario. Bueno, este era un tema muy discutido. La mitad de la biblioteca decía que el fiduciario podía ser beneficiario, la otra mitad decía que no, yo estaba entre los que decíamos que no, pero el código, el nuevo código que rige desde el 2015 dice que sí, que el fiduciario también puede ser beneficiario. A mí no me gusta, creo que puede haber un conflicto de intereses, pero es lo que dice el código, ¿no? Después vamos a ver por qué se hizo esa modificación. Entonces, esto que ustedes ven es el esquema máximo, donde intervienen todos estos personajes. Pero en realidad puede haber un fideicomiso con solo dos personas, el fiduciante y el fiduciario. Eso sí, tienen que estar. Los demás no necesariamente, pueden estar o no, pero sí tiene que haber dos para suscribir el contrato y el fiduciante puede ser beneficiario y también fideicomisario, es decir, que todo le vuelva a él. ¿Qué pasa si se muere el fiduciante? Y bueno, sus herederos van a ocupar su lugar mientras dure este contrato de fideicomiso. Puede ser que haya beneficiarios o fideicomisarios, no necesariamente tienen que estar presentes cuando se suscribe el contrato. Pueden aceptar después. Sería una estipulación a favor de un tercero, ¿no? Ahora sí cambié, ¿no? No, no se está viendo el cambio. Ay, qué macana. A ver. A lo mejor tiene que hacer la presentación. Yo sí lo veo, pero ustedes no. No. A ver.
Y ahí salió de compartir pantalla. Sí. A veces me pasa que lo tengo que hacer todo de nuevo. ¿Ahora se ve otra? Y ahí se ve otra. Muy bien. Cuando se hace esto, siempre se busca una finalidad, un motivo, hay un objetivo. Estos son los más comunes, los que ustedes ven. Puede ser una inversión. Yo tengo bienes, pero no sé cómo manejar mis bienes, no soy bueno para invertir o no tengo tiempo. Entonces se lo transmito a un fiduciario para que él haga inversiones y me haga ganar dinero a mí o beneficie a otros. Puede ser de administración. Yo estoy muy ocupado, entonces le transmito los bienes a un fiduciario para que él los administre. Hay una variante que se conoció en los últimos años de este fideicomiso de administración, que es lo que se llama fideicomiso ciego. Esto lo hizo el presidente de Chile, Piñera, y después lo hizo Macri cuando era presidente. Para evitar conflictos de intereses, le transmiten sus bienes. Mientras son presidentes, son fiduciarios, y después cuando terminan su mandato, recuperan los bienes. Otra variante que después vamos a ver es el fideicomiso de garantía. Si le transmiten bienes a un fiduciario, en garantía. No sé si alguien quiere decir algo. No, se había activado un No. micrófono, está se silencio. Bueno, se le transmiten en garantía los bienes a un fiduciario. Si el deudor no paga, el acreedor, después lo vamos a ver, con esos bienes se va a ocupar de pagarle al acreedor. Hay una variante que después vamos a ver, acá se usa muchísimo en la capital federal, que es el fideicomiso inmobiliario. Se han construido muchos edificios a través de esta figura. Hay leyes especiales también. Cuando hay una ley especial o un decreto, por ejemplo, hay un terremoto en San Juan y el Estado para ayudar transmite bienes, pero vieron que hay mucha burocracia, el manejo de fondos del Estado es complicado, entonces saca un decreto y crea un fideicomiso para eso. Es decir, los fondos van a parar a un fideicomiso. Bueno, en ese caso se aplica primero la ley especial o el decreto. En subsidio, lo que no esté previsto, vamos a aplicar las normas del Código Civil. Ahora cambié de nuevo. Sí, se ve perfectamente. Ah. Hay dos formas de hacer esto. Por contrato o por testamento. Supongamos que se hace por contrato. Este es un contrato típico, nominado. Se discutía si podía haber o no fideicomiso. Yo siempre entendí que sí, porque ustedes saben que rige la autonomía de la voluntad. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces siempre se pudo haber hecho esto, pero recién cuando en el año 2001 se sancionó la ley 24.441, empezó a tomar mucho auge el contrato de fideicomiso, pero podía haber ocurrido antes también. Ahora es un contrato típico, está nominado, está regulado por el código. Se discutió si era real o consensual. Algunos entendían que era un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Yo entendía que no, que es consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes. Una vez que las partes prestan su consentimiento, ya están obligadas, hay derechos y obligaciones. La entrega de la cosa sí, para adquirir el derecho real, el dominio, pero el contrato ya surte efectos desde que lo suscriben. Si ustedes ven, lo puse en otro color a la palabra consensual, porque en el nuevo código no está más esta clasificación de los contratos en consensuales y reales. Desapareció. Es un contrato oneroso, las partes obtienen provecho. Además, si no se pacta lo contrario,
el fiduciario va a cobrar una retribución por su tarea. Es bilateral. Esto también se discutió, porque en el derecho anglosajón, el fideicomiso es el trust. Ustedes saben, trust es confiar. Y el fideicomiso también viene de fe, fide, se confía. El fiduciante le transmite bienes al fiduciario porque confía en él. En teoría, en la práctica, vamos a ver, nadie confía en nadie acá y van a tomar recaudo, pero en teoría es así. Bueno, en el derecho anglosajón es unilateral, se le transmiten los bienes al fiduciario y el único que tiene derechos y obligaciones es el fiduciario. El fiduciante se desentiende. En nuestro sistema es diferente. Es un contrato bilateral, esto es, hay derechos y obligaciones para ambas partes. Es unitario. Esto quiere decir que hay una sola causa, la causa fiduciaria. Porque hay autores alemanes, italianos, que han dicho, acá se superponen causas. Esto es una venta mezclada con un mandato, pero no, este es un contrato de fideicomiso, esto no es ni venta ni mandato, es un contrato autónomo, distinto, y la causa es esa, se transmite fiduciariamente. Es formal, por lo menos se necesita la forma escrita, por lo menos. Y como ustedes saben, si se transmite el dominio de inmuebles, es necesaria la escritura pública. Se puede hacer un contrato de fideicomiso sobre inmuebles en instrumento privado, pero en algún momento será necesaria la escritura pública. No es necesario que se haga todo junto. Pueden ser distintas etapas, pero en algún momento, si se transmite un inmueble, obviamente se necesita la escritura pública. Y es temporario, porque esto va a durar un tiempo. Como yo les dije, hasta que venza un plazo o se cumpla una condición resolutoria. El plazo es algo que fatalmente llega, ¿no? Sí o sí. Pero la condición no sabemos. Si el barco va a llegar de Asia, si mi hijo se va a recibir de abogado. Es un hecho incierto. Supongamos que en el año 1966, se hizo un contrato de fideicomiso, bajo condición. Va a durar hasta que Racing salga campeón. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Ustedes saben cuánto tardó. Bueno, tardó mucho. Y por lo que vi el domingo, parece que va a tardar más también. Dice el código, no puede durar más de 30 años. A los 30 años se acaba el fideicomiso. Si la condición se cumple antes, se acaba en ese momento. Si no, a los 30 años también se termina. Se tiene por cumplir. ¿Cómo? No. No, se le activó a alguien el micrófono. Salvo, dice el código, que haya beneficiarios incapaces. En ese caso, puede durar mientras viva el incapaz o hasta que cese la incapacidad. Obviamente el código se está refiriendo, aunque no lo dice, supongamos a alguien que tiene problemas mentales o un demente y es beneficiario de un fideicomiso y vive 70 años, el fideicomiso puede durar entonces 70 años. Se puede transmitir, como dije antes, toda clase de bienes, ¿no? Se discutía si se puede o no transmitir una universalidad. López de Savalí hace muchos años dijo, ¿se puede ceder una herencia? Sí. ¿Se puede ceder parte de una herencia? Sí. Son universalidades. Si yo puedo lo más que ceder de manera definitiva una herencia, ¿por qué no voy a poder hacerlo por un tiempo a un fiduciario? El nuevo código terminó con la discusión. Dice expresamente que se pueden transmitir universalidades. ¿Por qué el fideicomiso tiene tanto éxito? ¿Por qué se ha usado tanto? ¿Cuál es la clave?
Y yo creo que es algo tomado del derecho anglosajón, que es lo que se llama el patrimonio separado o patrimonio de afectación. Yo le transmito bienes a un fiduciario. Ahora él es el dueño de lo que yo le transmití. Y a lo mejor él tiene acreedores. Y ustedes saben que el patrimonio del deudor es la prenda del acreedor. Entonces yo digo, caramba, le transmito bienes al fiduciario, pero si él tiene acreedores, sus acreedores pueden embargar los bienes. Y me jorobo. No, porque es un patrimonio separado. Los bienes que yo le transmito al fiduciario no se mezclan con el patrimonio que él tiene. Están en un patrimonio separado. Puede haber alguien que sea fiduciario en distintos contratos de fideicomiso. Bueno, va a tener tantos patrimonios separados como contratos en los que intervenga. ¿Y quiénes pueden agredir el patrimonio separado? Los acreedores del fideicomiso. Dice el código que estos bienes responden por obligaciones contraídas para ejecutar el fideicomiso. Supongamos que yo le transmito al fiduciario un campo para sembrar trigo, ¿no? Y él compra semillas de trigo y no le paga al vendedor. Ese señor le puede embargar el campo, porque esa es una obligación que él contrajo para llevar adelante el fideicomiso. Ahora, si no paga la cuota de la universidad de sus hijos, esos bienes no los pueden embargar. Podrán embargar su patrimonio personal, pero no los bienes fideicomitidos. Podría pasar, no en la Argentina, pero pensemos mal en otro país. Yo tengo muchos acreedores. Digo, allá sé, le transmito bienes a un fiduciario y no lo pueden embargar. Pongo mis bienes a salvo. Bueno, por eso dice el código que siempre está la acción de fraude, ¿no? Ustedes ya saben, en el código está la acción revocatoria o pauliana, pero además el código, cuando regula el fideicomiso, dice siempre está a salvo la acción de fraude. Y hay otra novedad. Cuando se sanciona el Código Civil, en realidad había un proyecto de código que no lo decía. Pero cuando el código va al Congreso, se discute y se agregó algo que yo nunca estuve de acuerdo. Hay que registrar el contrato de fideicomiso. El código no dice dónde se registra, qué efectos tiene ese registro. Dice, es el artículo 1669, dice, debe registrarse en el registro público que corresponda. Porque, a ver, si se le transmite un inmueble, esa transmisión se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. El registro avisa que hay un inmueble que está sujeto a dominio fiduciario. Pero ahora el código pide otro registro más, registrar el contrato. Y no queda claro ni dónde ni para qué. Dice registro público. En la capital federal, la inspección de personas jurídicas se atribuye esa facultad de inscribir el contrato de fideicomiso y genera un poco de desconcierto porque nadie sabe bien para qué sirve ese registro. También la reglamentación dice que para inscribir en el registro de la propiedad, primero hay que inscribir en el registro que está a cargo de la inspección de personas jurídicas. Y la verdad que eso es ilegal. La ley de registro de la propiedad no dice nada de eso, es una ley nacional. Y estas normas, los registros públicos son locales. Las normas locales no pueden alterar lo que dice una ley nacional. Ignoro cómo es en La Pampa, si hay un registro para esto. Sé lo que está pasando en la capital. Aquí se inscribe en el registro que tenemos público de comercio y de personería jurídica. Se inscribe el contrato. Volví a cambiar la filmina, vamos bien. Bueno. Sí, perfecto. La otra posibilidad
es hacerlo por testamento. Muchas veces me han consultado, tengo un hijo con discapacidad, tengo un hijo que no se desenvuelve bien, o qué va a ser de la abuelita si yo no estoy, yo me ocupo. Es muy común en Inglaterra y en Estados Unidos hacer fideicomisos testamentarios. En la Argentina era un tema controvertido, pero el código lo acepta. Dice que, a ver, ¿se acuerdan que no puede durar más de 30 años? Bueno, yo hago el testamento hoy, pero me voy a morir dentro de 40 años más. Bueno, el plazo de 30 va a correr, obviamente, desde el día de la muerte, no desde ahora. El problema que tenemos en la Argentina y que hace difícil esta figura es la legítima. Ustedes saben que cuando hay herederos forzosos, por ejemplo, hijos, hay que respetar la legítima, es decir, solo el causante puede disponer de 1/3, no más. Y esto complica. El código, preocupado, busca una solución y dice que cuando hay descendientes o ascendientes con discapacidad, se los puede mejorar con 1/3 de la porción legítima. No dice el código que sean incapaces, sino habla de discapacidad, que no es lo mismo, es mucho menos. Dice el artículo 2448 que hay discapacidad cuando una persona padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es decir, es una persona vulnerable. A lo mejor tiene problemas para caminar o alguna otra discapacidad. No es un incapaz, sino que está en una situación de desventaja, ¿no? Y en ese caso yo podría hacer un testamento y agregarle 1/3 de la porción legítima. Van a ver. Primer problema. Si yo tengo herederos forzosos, hago un fideicomiso, es decir, cuando me muera, mis bienes pasan al fiduciario. Y cuando se termina el fideicomiso, ellos van a recibir los bienes. Si tienen que esperar 30 años para recibir los bienes, es decir, para heredarme, eso afecta a la legítima. Podría hacerlo solo por 1/3. La doctrina dice, bueno, esto se puede hacer, pero hasta por 10 años. Porque hay normas en el código, como el artículo 2330, que permiten mantener indivisa la herencia por 10 años. Entonces, por analogía, dicen hasta 10 años se puede hacer esperar al heredero, sacrificarlo un poco, no más. Esto es lo que dice la mayor parte de la doctrina. En solitario, Carregal dice que esto viola el derecho de propiedad. Y es para pensar, ¿no? Él dice, yo puedo ir al casino y perder todos mis bienes, pero no puedo hacer esto en un testamento. Bueno, a mí tampoco me gusta mucho la legítima. En Estados Unidos, en Inglaterra, le podemos dejar los bienes a quien querramos. No existe la legítima. En la Argentina sí, pero guste o no, es el código, lo tenemos que respetar. Además es de orden público. No saben lo que me costó hacer esta cuenta. Vamos a ver. Yo hago el testamento, ¿no? 1/3 se lo puedo dejar a quien yo quiera. Es mi porción disponible. 2/3 es la legítima, si tengo hijos. 1/3 entonces son 3/9. Le puedo dejar 3/9 a quien yo quiera. Vamos a suponer que se los dejo a mi hijo con discapacidad. Tengo 2 hijos, uno con discapacidad. Además lo puedo mejorar
como dije antes, con 1/3 de la legítima. 1/3 de 2/3, es decir, 2/9. Quiere decir que ya le estoy dando 5/9 y me quedan 4 que se dividen entre mis 2 hijos. Fíjense, uno va a recibir 2/9 y el otro 7/9. Casi toda la herencia, ¿no? Así, esto es lo que prevé el código si hay discapacidad y esto se puede hacer. Hay una discusión. Esa porción disponible, el 1/3 que yo le puedo dar a cualquiera, ¿se la puedo dar sí, se la tengo que dar sí o sí a este hijo con discapacidad o se lo puedo dar a otro, a un amigo? Hay quienes dicen que no se puede, yo creo que sí, porque es la porción disponible y yo se la puedo dar a quien quiera. Si no, estaríamos eliminando la porción disponible. Lo que pasa es que hay una palabra, además, que da lugar a la confusión. Supongamos que tengo 3 hijos y 2 tienen discapacidad. Puedo mejorar a uno, si quiero, o a los 2. Esto es optativo, no es obligatorio. El otro hijo lo va a querer asesinar al hermano, se imaginan. No recibe casi nada. Bueno, ustedes saben, hay leyes que regulan la discapacidad, como ustedes ven, la 22.431, la 24.901. Hay también una convención para proteger a las personas con discapacidad. Se dice que esto no armoniza porque la convención es mucho más generosa que nuestro código. Como les dije, esta mejora es voluntaria. No incluye al cónyuge. El código habla de ascendientes o descendientes, no cónyuge. No se sabe si es que no se dieron cuenta y se lo olvidaron o fue a propósito. Habrán dicho, bueno, ya está, ya se lo aguantó en vida un cónyuge al otro, ahora que se arregle. No sabemos. Pero puede generar injusticias, ¿no? A lo mejor la viuda queda sin bienes y desprotegida y no podría beneficiarse de esta mejora. La vocación tiene que ser actual. A ver, supongamos que yo tengo un padre con discapacidad. Hago un testamento y lo mejoro. Pero después tengo un hijo. No hereda al padre cuando hay hijos, porque los hijos excluyen al padre, no tendría vocación, no lo podría mejorar. Supongamos que quiero mejorar a alguien con discapacidad, pero dentro de un tiempo desaparece la discapacidad. Tampoco tendría vocación para esto. Tiene que existir en el momento que se abre la sucesión. Se pregunta también la doctrina, ¿hay que tener un certificado de discapacidad? Yo creo que no. Eso está previsto para viajar gratis en el transporte y para otras ventajas. Acá no. Si está en discusión, si hay herederos que dicen que no hay discapacidad, y bueno, se abrirá a prueba y finalmente un juez va a decidir, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, perfecto. No sé si alguno tiene una pregunta, ya saben. Vayan escribiendo en el chat o levanten la mano que habilitamos el micrófono. Bueno, lo que yo les contaba recién es para hacerlo por testamento, es decir, para el día que me muera. Hay una variante, que ahora se está hablando mucho de esto, que es hacerlo en vida, lo que se podría llamar fideicomiso de planificación familiar. Es decir, yo lo hago estando vivo, no por testamento, sino por contrato. Pero puede tener incidencia sucesoria. Supongamos que yo tengo bienes y se los transmito a un fiduciario.
me desprendo de mis bienes. Le digo que los administre y que me pase una renta cada tanto para que yo pueda vivir, o me quedo con el usufructo. Y establezco que el día que me muera, la condición resolutoria sería mi muerte, esos bienes se los pase a mis hijos. Y una de las ventajas es que evito la sucesión. Ustedes me dirán, somos abogados, trabajamos haciendo sucesiones también, pero yo les podría decir, sí, también pueden cobrar honorarios por asesorar, por hacer esto, para gente que no sabe bien cómo disponer de su patrimonio. Y otra ventaja es que esos bienes ya están a cubierto. Si yo mañana tengo problemas financieros, tengo acreedores, tengo deudas, y bueno, esos bienes ya están cubiertos, yo sé que van a parar a mis hijos. A ver. Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo. Un señor le transmite bienes al fiduciario y sus hijos son los beneficiarios. Obviamente, si hay futuros hijos, también lo serán. Él convive con una mujer, ¿no? Y pacta que él va a ser el fideicomisario. Él le había donado un inmueble a un sobrino con cargo. Se tenía que recibir en 10 años. Si no se recibía, se caía la donación. Si se cae la donación, el fiduciario también va a incorporar ese bien al patrimonio fideicomitido. Es decir, en el patrimonio fideicomitido tenemos inmuebles, dinero y donaciones. Me olvidé de decirles que la mujer con la que convive también es beneficiaria del fideicomiso, ¿no? Pero si todos murieran, fuera una desgracia, serían los padres de Pablo los beneficiarios del fideicomiso. Serían beneficiarios sujetos a condición suspensiva. Se puede pactar que los beneficiarios no pueden ceder su derecho y un plazo máximo que, como les dije, es de 30 años, salvo que haya algún incapaz. Esto que les cuento es un caso real, alguien lo hizo, y yo creo que es perfectamente posible, siempre y cuando no se afecte la legítima. A ver. Hay una variante, porque ustedes saben que están prohibidos los pactos sobre herencia futura. Pero ¿qué pasa? Supongamos que hay una empresa. Un señor tiene una empresa y tiene hijos. Vieron que a veces pasa que hay un hijo que lo ayuda en la empresa, está metido con el padre, tiene ideas para que la empresa avance aún más, mejore. Y los otros dos hijos no les importa. Uno se dedica a la música, otro a algo distinto. Y él sabe que el día que se muera y sus hijos estén en la empresa va a haber problemas. Entonces, él hace un fideicomiso, le transmite todos los bienes a un fiduciario y organiza la sucesión. El día que él muera, la empresa va a ser para este hijo que estaba con él, que se ocupaba, y los otros hijos van a recibir otro tipo de bienes. La única condición que pide el código es que se respete la legítima. Y esto está ahora, y es muy novedoso, en el artículo 1010, que dice, no puede haber pacto sobre herencia futura, pero acá hay una excepción, y este artículo 1010 lo regula. Y parece también interesante, ¿no? Para evitar conflictos o que una empresa termine quebrando por desinteligencias entre los herederos. Pero eso sí, siempre y cuando se respete la legítima, ¿no?
Bien, sabemos que hay uno o más beneficiarios de un fideicomiso. Cualquier persona puede ser beneficiaria. Puede ser una persona humana o una persona jurídica. Y como les dije antes, puede ser una persona de existencia actual o futura, e incluso el propio fiduciario. En algún momento el beneficiario tiene que aceptar. Puede ser tácita la aceptación. Si yo todos los meses voy y cobro la renta, tácitamente estoy aceptando. A lo mejor no hubo aceptación y al fiduciario le interesa mucho saber si el beneficiario va a aceptar o no. Dice el código que hasta lo puede demandar judicialmente para que diga si acepta o no. ¿Qué derecho tiene el beneficiario? El fiduciario es dueño. Y si es dueño, como sabemos, los frutos son del dueño. El dueño hace suyos los frutos. No tiene un derecho real el beneficiario, sino es un derecho personal, a que el fiduciario cumpla con lo que dice el contrato o el testamento y le entregue el beneficio tal como está pactado. Este derecho es temporario porque sabemos que dura un tiempo, es transmisible, el beneficiario podría ceder a otro su derecho, es embargable. A mí me hubiera gustado acá que el código haga una distinción. Supongamos que yo hago un fideicomiso para beneficiar a mis hijos, para que les paguen la universidad, el alquiler, y mis hijos se contraen deudas. Sus acreedores podrían embargar. Y me salió mal la idea. Yo quería beneficiarlos con el fideicomiso y no lo consigo. A mí me hubiera gustado que el código distinga. Cuando es un fideicomiso con fines familiares, no para hacer negocios, que parte de los bienes sean inembargables. Parte de los frutos. Como por ejemplo está previsto para la protección de la vivienda. Cuando hay una vivienda familiar que está en un régimen de protección, al menos el 50% de los frutos son inembargables. Esto de que se puede embargar el beneficio lo hemos aplicado en un caso. Un señor tuvo un accidente en un viaje en colectivo, ¿no? Demanda a la empresa de transporte, gana el juicio, se la condena a pagar una indemnización. Cuando llega el momento, esta empresa era insolvente, no tenía bienes para embargar. Pero descubrió la víctima, el actor, que recibía un subsidio a través de un fideicomiso. Vieron que las empresas de transporte están subsidiadas y esto se hacía a través de un fideicomiso. Entonces pidió que se trabara embargo sobre esos bienes y le dijimos que sí, que tenía razón y que era factible el embargo. Y este derecho que tienen los beneficiarios no es exclusivo. Puede haber más de uno y acá el código da mucha libertad. Por ejemplo, se puede pactar el derecho de acrecer. Si alguno se muere o renuncia, que los demás acrezcan su parte o que haya beneficiarios sustitutos. Fíjense que cuando alguien se muere, la regla general es que lo continúan sus herederos. Acá no necesariamente, se puede pactar lo contrario, que otros acrezcan o que sean reemplazados los muertos por otros diferentes. Acá el código da mucha libertad. El beneficiario tiene derechos, ¿no? Y uno muy importante es que se le rinda cuentas. Si alguien administra un patrimonio para beneficiarme, tengo derecho a que me rinda cuentas. Supongamos que en el contrato se pacta que no va a rendir cuentas. Esa cláusula es nula. Es una obligación de orden público. Sí o sí hay que rendir cuentas. ¿Con qué frecuencia? Cada mes, cada 6 meses, lo que diga el contrato.
Pero dice el código que por lo menos una vez al año hay que hacer la rendición de cuentas. Por lo menos. Otra facultad obvia que tiene es reclamar que se cumpla el contrato, si no se cumple. Y acá aparece algo interesante. Cuando hay un contrato, si una parte no cumple, el otro le puede reclamar que cumpla, como ya sabemos. Pero además, si el fiduciario no cumple con sus obligaciones, el beneficiario, también el fiduciante y también el fideicomisario, pueden pedir que se lo remueva. La remoción que tiene que ser judicial, ¿no? Hay que hacer un juicio y le explicamos al juez que el fiduciario se está portando mal, que no cumple y pedimos la remoción. Fíjense, ahora si atamos cabos, ¿no? Yo les dije el fiduciario es dueño, pero no es el dueño del derecho romano que hace lo que quiere. Es un dueño que cobra una retribución por un tiempo, que si no cumple se lo puede remover, también por otros motivos se lo puede reemplazar. Es un dueño muy particular. Y acá se ve mucho la influencia del derecho anglosajón. Si el fiduciario hiciera actos fraudulentos, el beneficiario está legitimado para reclamar la revocación, puede realizar actos de conservación y puede subrogarse. Supongamos que le transmitía al fiduciario un inmueble y hay intrusos. Lo que tiene que hacer el fiduciario es sacar a los intrusos. Pero si no lo hace, podría el beneficiario subrogarse, es decir, ocupar su lugar y actuar en su nombre para expulsar a los intrusos. No es tan sencillo porque el código dice que esto se puede hacer si el fiduciario no hiciera lo que debe hacer sin motivo suficiente y que hay que pedirle permiso al juez para esto. Es decir, en el código está regulada la acción subrogatoria de manera más sencilla, pero si el beneficiario pretende subrogarse, necesita la venia judicial. ¿Qué puede hacer un fiduciario? Y en principio, lo mismo que un dueño. Es el dueño. Usar, gozar, percibir los frutos, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que puede disponer, porque si no pudiera disponer, no lo podemos llamar dueño. Justamente es de la esencia del derecho de dominio la facultad de disponer. Dice el código, en el artículo 1688, que puede disponer o gravar, pero no cuando se le dé la gana. Dice, cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Supongamos que me transmiten un campo para sembrar trigo y esa tierra no es apta. Yo la vendo y compro un campo que sea apto para sembrar trigo. Vendo porque lo requieren los fines del fideicomiso. O es un fideicomiso inmobiliario. Vendo departamentos. El fiduciario vende departamentos porque ese es el fin del fideicomiso. O un fideicomiso de garantía. Si el deudor no paga, el fiduciario vende para pagarle al acreedor, porque lo requieren los fines del fideicomiso. Es decir, no cuando él quiera, sino cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Y para eso no precisa el consentimiento ni del fiduciante, ni del beneficiario, ni del fideicomisario. A ver. Ustedes ven lo que yo cambio, ¿no? Sí. Sí, sí, sé. Bueno, supongamos que el fiduciario tiene un inmueble, es dueño de un inmueble, y se lo vende a un tercero.
Él puede disponer. Un día se termina el fideicomiso y el fideicomisario le dice, ahora me toca a mí, transmitime el inmueble. Pero el fiduciario le dice, mira, hace varios años que se lo transmití a un tercero, ya no lo tengo más el inmueble, no te lo puedo dar a vos. Y supongamos que hubiera un conflicto entre el tercero y el fideicomisario. ¿Cómo lo resolvemos? Dice la última parte del artículo 1688, quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en esta norma. Hay una regla que dice que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Acá no. Acá dice, quedan a salvo los actos de disposición. Quiere decir que el fiduciario le va a transmitir a un tercero un derecho mejor que el que él tiene. El tercero queda a salvo, dice el código. No se le puede reclamar nada. Pero no es tan así. Supongamos que yo soy fiduciario. Entonces lo llamo a mi amigo y le digo, mira, te voy a transmitir un inmueble y vos quedás a salvo. Eso dice el código. Después me das la mitad, nos ganamos un inmueble. Pero eso no puede quedar a salvo, ¿no? Dice el código, quedan a salvo los actos de disposición realizados de conformidad con lo previsto en esta norma, si se ajustan a lo que dice esta norma. ¿Y esta norma qué dice? Que puede disponer cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Entonces, si el fiduciario dispone porque lo requieren los fines del fideicomiso, el tercero queda a salvo. Si no, no. A ver, alguien va a comprar un inmueble y me pregunta, ¿le puedo comprar a un fiduciario? Y yo le digo, sí, podés, un fiduciario puede disponer. Ahora, si yo le digo, pero ojo, porque si eso no se ajusta a los fines del fideicomiso, no quedás a salvo. Le doy un susto bárbaro, no va a querer comprar. ¿Quién se va a animar? Hay que armonizar todas las normas del código. Y en general, el código tiene reglas, ¿no? Una es que el tercero queda a salvo si es de buena fe y a título oneroso. Entonces, vamos a armonizar eso con esto. Y yo diría, el tercero, a lo mejor eso no se ajusta a los fines del fideicomiso, pero si el tercero es de buena fe, es decir, no podía darse cuenta, actuando con diligencia, que eso no se ajustaba a los fines del fideicomiso, queda a salvo. Ahora, si fue negligente, debió advertir que eso no se ajustaba a los fines del fideicomiso, no queda a salvo. Ahora me dice un señor, ¿y yo cómo sé si eso se ajusta a los fines del fideicomiso? Si ni los abogados saben, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Bueno, no es tan difícil porque va a intervenir un escribano. El escribano va a hacer el estudio de títulos y el escribano tratará de descubrir si eso se ajusta o no a los fines del fideicomiso. Si no ve nada irregular, el tercero será de buena fe y va a quedar a salvo. Ahora, si hay algún vicio manifiesto o el escribano debió advertir alguna irregularidad, o le dice a su cliente que no compre, o va a ser de mala fe el tercero, ¿no? El segundo párrafo dice, el contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de enajenar. Hay una regla en el código que dice que están prohibidas las cláusulas de no enajenar. Si yo le vendo a alguien una casa, no puedo poner una cláusula que diga que no se la puede vender a nadie. Y si pongo eso, no tiene valor, es nulo. Acá hay una excepción. Se puede poner en un contrato de fideicomiso que el fiduciario no pueda enajenar. Esto es posible.
Y dice el código que esa cláusula, si se trata de cosas registrables, hay que inscribirla en el registro para que sea conocida por los terceros. De todos modos, yo creo que un tercero, para ser de buena fe, no se va a contentar con lo que diga el registro, tiene que ver el contrato, hacer el estudio de títulos. Y si ve que ahí hay una cláusula de no enajenar, no le puede igual comprar al fiduciario, se va a meter en un problema. Se discutía hasta el año 2015 si podía haber más de un fiduciario, es decir, un condominio. Era un tema discutido porque cuando hay un condominio se puede pedir la partición. Y si hay partición, se complica mucho en un fideicomiso. Bueno, ahora el código aclara que puede haber más de uno, dice, puede haber varios fiduciarios. Y al final dice, ninguno de ellos puede ejercer la acción de partición mientras dure el fideicomiso. Es decir, mientras dure el fideicomiso, tenemos un caso de indivisión forzosa. Ustedes saben que cuando hay un condominio, si quieren disponer, tienen que estar de acuerdo todos los condóminos, si quieren disponer de toda la cosa. Cada condomino puede disponer de su parte indivisa, pero para disponer de toda la cosa tienen que estar todos de acuerdo. Acá hay otra excepción. Ven que dice, los actos de disposición deben ser otorgados por todos conjuntamente, excepto pacto en contrario. Entonces se puede pactar lo contrario. Si se podría pactar que uno solo de los fiduciarios pueda disponer de toda la cosa. Obviamente, para que eso sea posible, tiene que estar previsto en el contrato, ¿no? El fiduciario es dueño, ¿no? Cuando somos dueños de una cosa, puede ser que esa cosa cause un daño, sobre todo si es una cosa riesgosa. Y cuando hay daños causados por una cosa riesgosa, responden el dueño y el guardián. Y el fiduciario es dueño. La vieja ley 24.441 tenía un artículo 14 muy criticado, porque decía que el fiduciario respondía hasta el valor de la cosa. Entonces, si yo con un auto mato a 10 personas y causo daños por 10 millones, pero mi auto vale 200.000 pesos, yo respondía hasta 200.000 pesos, hasta el valor de la cosa. Y eso fue muy criticado. No era tan así la norma, había que interpretarla de otra manera, pero para que tengan una idea les cuento esto. El nuevo código reemplazó el artículo y ahora dice, acuérdense de esta primera frase, dice, sin perjuicio de su responsabilidad. El fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y en defecto de esta los que sean razonables. Y ahora presten atención. Dice, el fiduciario es responsable en los términos del artículo 1757 y concordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable. ¿Qué me está diciendo el artículo? El fiduciario es responsable cuando no haya contratado seguro. Quiere decir que si contrató un seguro, no es responsable. Es responsable la compañía de seguro. Ahí ven en otro color, porque el proyecto de código tenía ese párrafo que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Una acción directa de la víctima contra la compañía de seguros. Pero esto lo vetaron.
lo que entonces se quiere es que se demande también al fiduciario. Pero si el fiduciario contrató el seguro, no sería responsable. Y tiene lógica. Supongamos que a mí me van a transmitir bienes fiduciariamente, pero esos bienes son riesgosos. Yo digo, si yo me tengo que hacer cargo de los daños, me voy a fundir, no quiero. No puedo ser responsable de todo eso. Entonces, la fórmula que busca la ley es que haya un seguro para que el fiduciario se quede tranquilo. Quiere decir que si el fiduciario contrató el seguro, no responde. Pero al principio dice sin perjuicio de su responsabilidad. Entonces, ¿cómo es? ¿Responde o no responde? Si contrató el seguro, no responde, pero esto es sin perjuicio de su responsabilidad. Yo he cambiado de idea muchas veces. Me da trabajo este artículo, pero se me ocurrió lo siguiente. Supongamos que yo tengo 10 autos y se los transmito a un fiduciario para que los explote como taxi o remis. El fiduciario obviamente sabe que autos que están en la calle pueden tener accidentes, causar daños. Bueno, contrata un seguro para estar cubierto. El fiduciario está de buen humor, está contento, le está yendo bien. Dice, me voy un fin de semana a Mar del Plata, me voy a jugar al casino y me llevo uno de estos autos. Tiene la mala suerte de tener un accidente y causar daños. ¿Responde o no responde? Podríamos decir no, porque contrató un seguro. Ahora, yo podría interpretar, porque ven que dice sin perjuicio de su responsabilidad, parece que en algún caso sí tiene que responder. Entonces, a mí se me ocurrió, no estoy seguro, pero se me ocurrió esto. Si el daño se causa en ocasión del fideicomiso, no responde si hay un seguro. Ahora, si causa un daño fuera del fin del fideicomiso, porque el fideicomiso tiene un fin, ahí tiene que responder, como tenemos que responder cualquiera de nosotros. Ahora, si tiene que responder, ¿con qué responde? ¿Con el patrimonio separado o con sus bienes personales? El problema, ¿no? Si responde con el patrimonio separado, que se acuerdan que ese patrimonio solo puede ser agredido por obligaciones contraídas para ejecutar el fideicomiso. Y esta no es una obligación contraída para ejecutar el fideicomiso, al contrario, esto es ajeno al fideicomiso. Él se fue de viaje a jugar al casino. Entonces yo podría decir que responda con sus bienes personales, no con el patrimonio fideicomitido. Porque además, si responde con el patrimonio fideicomitido, se está perjudicando a los beneficiarios y al fideicomisario, porque se achica ese patrimonio que es para beneficio de ellos. Entonces se me ocurre que esta debería ser una solución para darle sentido también a esa frase que dice sin perjuicio de su responsabilidad. En algún caso se ve que tiene responsabilidad. Pero Doctor, les hay una confieso, pregunta. Sí, no, sí, perdón. Hay no, una que es pregunta opinable esto, ¿no? Sí, escucho. en el marco de esto que estaba comentando. El doctor Toribio Enrique Sosa, que le agradecemos también la participación, pregunta, ¿y no puede ser responsable fuera del riesgo de la cosa por su culpa? Sí, podría ser otra interpretación. Como nosotros sabemos, la responsabilidad objetiva, porque el código habla del 1757, que es la responsabilidad objetiva, que eso no hay necesidad de probar la culpa, el responsable se libera probando el hecho de la víctima en el caso fortuito, ¿no? Podría ser que responda si se prueba la culpa. Además, hay un contrato. Él firmó un contrato con el fiduciante, con los beneficiarios. Hay una responsabilidad contractual. Si él no actúa con diligencia, ahí el código es muy severo.
dice que debe actuar con la diligencia del buen hombre de negocios, de un estándar más alto, no es el buen padre de familia, sino que le exige más al fiduciario, como actuaría un buen hombre de negocios. Así que si se probara la culpa, podríamos dejar de lado esta norma y volver a los principios generales. Es una posibilidad también. A mí me confunde un poco porque acá habla del 1757. Tengo un libro del doctor Sosa, ahora me acuerdo. Se me trabó. Yo creo que es muy interesante el llamado fideicomiso de garantía. Supongamos que en el año 2001 había un contrato de hipoteca por $100.000. ¿Cuánto debe el deudor? $100.000, 100.000 pesos, 140.000. ¿Vieron el desbarajuste que se armó, ¿no? Supongamos que el deudor no cumple y el acreedor hipotecario quiere ejecutar. Tarda años en la ejecución. Vemos en tribunales ejecuciones hipotecarias que duran años, que expedientes interminables. En una época se suspendieron los remates, más de una época. Y si había un remate, iban con las cámaras de televisión y no se podía hacer. Y si se hace una subasta en una ejecución hipotecaria, no sé en La Pampa, pero acá está la mafia. Hay una mafia que no sé cómo lo hace, pero siempre se queda con el inmueble por menor valor. Y si el inmueble se vende mal, se perjudica el acreedor, que no puede cobrar su crédito, y se perjudica el deudor, porque se quedó sin el inmueble y sigue siendo deudor. Por eso veo mucho más interesante el fideicomiso de garantía. Tenemos un deudor, ¿no? Y un acreedor. El deudor, que sería el fiduciante, le transmite bienes al fiduciario. ¿Hay una pregunta? Sí, el doctor Toribio En La Sosa. Pampa y subasta electrónica. Sí, tenemos actualmente, hace muy Y funciona poquito, bien. las subastas electrónicas. Yo, por lo menos, no he tenido ninguna. No sé si alguno de los participantes de acá ha tenido ya, En pero Capital yo fui a ver, por curiosidad. Está la policía, se filma, pero igual lo hacen. Se ve que en el bar de la esquina arreglan. En una época era peor, porque alguien iba a ofertar y le ponían una pistola. Ahora no es tan grosero, pero la mafia sigue actuando. Bueno, el deudor le transmite algún bien al fiduciario. Si el deudor paga, cumple con el acreedor, el fiduciario le restituye ese bien. Si no paga, el fiduciario vende y con ese dinero le paga al acreedor. Vende en forma privada, no hace falta juicio ni subasta. Si sobrara dinero, ese dinero le vuelve al deudor. El deudor es fiduciante, el acreedor sería beneficiario de este fideicomiso. Esta es una posibilidad sencilla, podemos hacerlo más difícil. Yo le transmito bienes al fiduciario para que los explote y que beneficie al acreedor y que me beneficie a mí también. ¿Se acuerdan que pueden ser más de uno los beneficiarios? Y se van a beneficiar como diga el contrato. Ahora, puede pasar esto. Supongamos que el acreedor es un banco, ¿no? Voy al banco, pido plata y me dicen, vamos a hacer un fideicomiso. Bien. ¿Quién es el fiduciario? Y el banco me dice, soy yo el fiduciario, el banco. Yo les dije, ni bien empecé a hablar, ¿puede el fiduciario ser beneficiario?
Y acá tienen el porqué. ¿Por qué se hizo la modificación? La verdad, para favorecer a los bancos, para que los bancos puedan actuar de esta manera. Y a mí no me gusta, les dije, porque puede haber conflictos de intereses. Yo creo que esto es interesante, que puede funcionar muy bien, pero si el banco es fiduciario, puede haber abusos. Y si hay abusos, un día va a intervenir un juez y va a terminar anulando esto, y a lo mejor algo que puede ser muy bueno se termina arruinando. Es un país complicado el nuestro, porque ustedes se acuerdan también en la época de la pacificación, se dictó una ley para proteger a los deudores que estaban en mora. Ay, me olvidé el número de la ley. ¿Y qué decía esa ley? Se crea un fideicomiso que manejaba el Banco Nación. Entonces, el Banco Nación le cobraba al deudor y le pagaba al acreedor. Hasta ahí vamos bien, pero esa ley decía que un dólar valía un peso más un tercio de la diferencia. A ver, hoy el dólar vale, vamos a ser generosos, 150, el dólar oficial. Un tercio es 50. Quiere decir que el deudor pagaría un dólar de 51 pesos. Y una tasa de interés, que si no me equivoco, no llega al 6% anual. Y decir que al acreedor lo mataron. Porque el deudor pagaría eso y el acreedor es lo que va a terminar cobrando del Banco Nación. Bueno, esto se discutió mucho, nosotros lo hemos declarado inconstitucional, pero llegó a la Corte, dijo que es constitucional, que está bien. Yo fui a la Corte a ver si me venden dólares a 50 pesos o si me prestan al 6% anual. No me dieron nada. A veces ser acreedor es riesgoso en la Argentina, porque pueden pasar estas cosas. Y esto es malo para todos. No es que yo voy a defender a los acreedores, no. Trato de que haya equilibrio, pero si hay mucho riesgo, ¿cómo se traduce riesgos? Aumenta la tasa de interés, porque el acreedor se va cubriendo aumentando la tasa de interés. Y eso nos perjudica a todos, porque es más difícil para todos acceder al crédito. Cuando es más sencillo cobrar, ejecutar, y hay menos riesgo, en teoría, en un país normal, la tasa de interés debería ser inferior. Pero, cambié la filmina, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ah. Bueno, se dice que hay varias ventajas para el fideicomiso de garantía. Es más económico en la fase de cumplimiento, no hay que hacer juicio, ir a la subasta, etcétera, etcétera. Está fuera de la órbita concursal o la quiebra. Supongamos que, a ver, el deudor está en concurso o en quiebra. Van todos sus acreedores a cobrar lo que puedan a ese proceso. Pero hay un bien que salió del patrimonio del deudor. Quiere decir que este acreedor beneficiario del fideicomiso cobra fuera de la quiebra, porque esto ya no es más del deudor, es del fiduciario. Salvo que haya fraude, ¿no? O esas acciones de inoponibilidad de la quiebra. Pero si esto fue regular, ese acreedor está tranquilo. Dice, aunque el deudor quiebre, a mí no me va a afectar porque a mí me va a pagar el fiduciario, que es el nuevo dueño de ese bien. Se generó una discusión. ¿Tiene que verificar su crédito este acreedor? Algunos decían que sí, otros decían que no. Yo pienso que sí, en definitiva es un acreedor. Pero ¿qué es lo que va a verificar? Un crédito eventual por si no alcanza a cobrar todo del fideicomiso. Pero si él cobra todo de fiduciario, no necesita
cobrar nada en el concurso o en la quiebra. Verifica ese crédito eventual. Se dice que es una garantía autoliquidable. Ustedes saben que están de moda las llamadas garantías autoliquidables, como el leaseback, entre otras, que hacen fácil el cobro, fácil la ejecución. Se dice también que facilita la sindicación de acreedores, la rotación. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo hipoteco mi casa y mañana necesito más crédito, una segunda hipoteca. Hay que hacer una segunda hipoteca. Porque no puedo usar la primera hipoteca para ese segundo acreedor. Esto se puede hacer en Francia y en España, porque ellos han regulado lo que se llama hipoteca recargable. En mi contrato de hipoteca yo puedo al día de mañana agregar a otro acreedor, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. En cambio, en un contrato de fideicomiso, como es elástico, yo puedo pactar que el día de mañana, cuando desintereso a un acreedor, otro se va a incorporar en su lugar, o cuando le pagué una parte, otro va a ingresar, y es perfectamente válido, lo puedo hacer. Puedo usar un solo contrato para distintos acreedores y distintas variantes. Bueno, se dice que se pueden vender mejor los bienes al no haber subasta judicial y poder hacerse la venta fuera de tribunales. Se supone que se obtienen mejores precios. Se pueden utilizar activos que no son aptos para otras garantías. Si yo quiero hacer una hipoteca, tengo que tener un inmueble, una prenda con registro, tengo que tener un auto. Además, en materia de derechos reales, de garantía, rige el orden público, muy severo. Supongamos esto. Acá somos ahora 23 personas. Viene el mundial. Los 23 queremos comprar el televisor de 80 pulgadas para ver bien el mundial, ¿no? Pero no tenemos toda la plata. Entonces vamos al negocio, acá en Capitán, no sé, Frávega, Garbarino, uno de estos, y vamos 23 personas a comprar los televisores, pero no tenemos plata, vamos a pagar en cuotas a 3 años. El negocio no puede esperar 3 años, necesita la plata ya, porque así compra más televisores y los vuelve a vender y se recicla permanentemente. Entonces, ¿qué hace? Nos vende a nosotros en cuotas, pero alguien le da el dinero y en garantía hace un fideicomiso. ¿Y qué es lo que transmite al fiduciario? Los créditos que tiene contra todos nosotros son la garantía, son los bienes fideicomitidos. Acá en la provincia de Buenos Aires pagamos peaje en algunas rutas. Bueno, sé que las empresas de peaje también tienen acreedores y han hecho fideicomisos donde los bienes en garantía son los créditos, es decir, la recaudación que van a obtener del peaje. Acá no hay, en principio, límite. Hay quienes, sobre todo antes de la sanción del código, que odian al fideicomiso de garantía. Hay un autor que ve nulidad por todos lados, le ve todos los males al fideicomiso de garantía, con distintos argumentos, ¿no? Y hubo uno que me llamó la atención, me pareció interesante. Dice, se está creando un privilegio, y los privilegios no se pueden crear por contrato, tienen que surgir de la ley. Y es verdad. Pero no se está creando un privilegio. Privilegios cuando hay varios acreedores y unos tienen derecho a cobrar antes que otros, ¿no? Acá no, porque el acreedor de este fideicomiso no desplaza a otros acreedores.
sino que hay bienes que salieron del patrimonio del deudor y ahora están en el patrimonio del fiduciario. Y él va a cobrar porque el fiduciario le va a pagar. No es que va a cobrar antes que otros acreedores. Porque es como si hubiera dos deudores distintos. Un deudor que tiene muchos acreedores y un fiduciario dueño de un bien para pagarle al acreedor, beneficiario de ese fideicomiso. Son dos cosas distintas. Bueno, ven el artículo 1680, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las críticas que también hacía este autor decía, esto no está regulado, el fideicomiso de garantía. A mí esa crítica me parecía débil, porque la ley 24.441 regulaba el fideicomiso, pero no puede regular todas las variantes de fideicomiso. Sería interminable que la ley imaginara todas las hipótesis. Pero ahora ese argumento no lo puede usar más, porque hay un artículo en el código dedicado al fideicomiso de garantía. El 1680 que dice, si el fideicomiso se constituye con fines de garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresen al patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial, de los créditos o derechos fideicomitidos al pago de los créditos garantizados. Esta primera parte se refiere a que se hubiera dado en fideicomiso créditos. Supongamos que yo tengo créditos contra determinadas personas. Tengo deudores que me deben dinero y tengo un acreedor. Yo le transmito fiduciariamente al fiduciario los créditos. Le transmito la propiedad de los créditos. Si yo no le pago al acreedor, lo que está diciendo el artículo es que el fiduciario le puede cobrar a mis deudores, es decir, puede cobrar esos créditos judicial o extrajudicialmente para pagarle a mi acreedor. Eso es lo que dice el artículo. Porque en la transmisión, es decir, ustedes saben que los créditos se pueden dar en prenda. Puede haber prenda de crédito. Pero si yo prendo un crédito, el crédito sigue siendo mío, yo sigo siendo el titular. Le doy al acreedor la posesión, no la propiedad. Si transmito fiduciariamente un crédito, estoy desprendiéndome de la propiedad, no solo de la posesión. Esa sería la diferencia. Diferencia que yo veo clara, pero en Capital, la inspección de personas jurídicas está a cargo del doctor Nissen, que él también odia el fideicomiso de garantía. Y cuando hay fideicomiso de acciones, él dice que es una prenda. Pero no es lo mismo una prenda que un fideicomiso. Es obvio que no es lo mismo. Y en mi opinión, si alguien es fiduciario de acciones, tiene los derechos políticos, también puede votar en la asamblea, porque se le transmitió la propiedad, pero el doctor Nissen no está de acuerdo con eso. ¿Qué dice la segunda parte? Respecto de otros bienes, para ser aplicados a la garantía, el fiduciario puede disponer de ellos según lo dispuesto en el contrato. Y en defecto de convención, en forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener el mayor valor posible de los bienes. Supongamos que transmití en garantía un inmueble y no le pago al acreedor. Lo que dice esta segunda parte es que el fiduciario puede disponer del inmueble de acuerdo a lo que diga el contrato. Puede ser en forma privada o judicial. Es decir, lo que él tiene que procurar es obtener el mayor valor posible para pagarle al acreedor. Normalmente nadie va a hacer un juicio. Se va a vender en forma privada, se obtiene el mayor valor posible y el fiduciario le paga al acreedor. Ahora pensemos mal.
yo soy el deudor. Y digo, uy, capaz el fiduciario vende mal. Se quiere sacar el problema de encima, vende el inmueble y yo me jorobo. Podemos pactar en el contrato una cláusula que diga que antes de vender tiene que pedir 3 tasaciones a inmobiliarias de la zona y no puede vender por un promedio, es decir, por una suma inferior al promedio de las 3 tasaciones. Así yo me quedo tranquilo. Y si lo hace, como ya les dije, el fiduciario también tiene una responsabilidad. Es decir, a mí me da esa tranquilidad. Si hace las cosas mal, lo puedo demandar. Incluso tiene una responsabilidad penal el fiduciario, no solo civil. Bueno, como se habrán dado cuenta, me gusta mucho el fideicomiso de garantía. Acá tienen mi mejor filmín. Se ha puesto de moda el fideicomiso inmobiliario. Es decir, se utiliza el fideicomiso para construir edificios, ¿no? Para vender departamentos en propiedad horizontal. Perdón, doctor, una pregunta sobre el fideicomiso de garantía. En el caso de que el fiduciante se hubiera reservado en el contrato facultades que se traslucen en un control efectivo de la disposición de los bienes, por ejemplo, eso a los ojos de los demás acreedores del fiduciante, en este caso, puede ser impugnado, como decir, en realidad no transmitiste la propiedad, sino que seguís siendo dueño por este control efectivo que estás realizando. No, la propiedad la tiene que transmitir. Si no, no habría fideicomiso. ¿Sí? Ahora, si yo soy acreedor y hay una cláusula que dice que para vender hay que pedirle permiso al deudor, que es el fiduciante, y yo no le presto el dinero, porque ya no es una garantía suficiente para mí. Porque sí, lo interesante es que si el deudor no paga, el fiduciario venda. Y si vende porque lo requieren los fines del fideicomiso, y el fin del fideicomiso es ese. Si hubiera que pedirle permiso al fiduciante para vender, se desnaturalizaría ese fideicomiso de garantía, ¿no? Si es esa la pregunta. En realidad yo me refería a los deudores propios del fiduciante, que no están dentro del fideicomiso, no son ¿Deudores los, o acreedores? perdón, acreedores. Acreedores. Si Acreedores. no hay fraude, no pueden decir nada. Claro, pero de alguna manera este control efectivo que sigue teniendo sobre los bienes. Porque yo me imagino el supuesto en que entra en quiebra el deudor, como usted supuso en Sí, un supuesto, y los deudores del que es fiduciante no alcancen a satisfacer, perdón, los los acreedores, acreedores. los acreedores no alcancen a satisfacer sus créditos con los Sí, bienes existentes. Entonces ven del otro lado el fideicomiso creado y ven el contrato y dicen, a ver, hay cláusulas que suponen un control efectivo del fiduciante sobre los bienes que transmitió al pero si fiduciario no en hay el fideicomiso. fraude, no pueden hacer nada. Ujú. Ahora, supongamos que se venden los bienes y el acreedor de ese fideicomiso cobra y sobra dinero, ese dinero podría ir a la quiebra, porque ese dinero es del deudor, le vuelve al deudor. Perfecto. Ahí el doctor Toribio dice, esa facultad de control puede hacer creer en fraude, un indicio sería, podría Sí, ser. yo no creo que un acreedor de un fideicomiso de garantía acepte ser controlado por el deudor. Generalmente es al revés. Las condiciones las imponen los acreedores, ¿no? Ah, Si no, sí, sería sospechoso, sería raro. Bueno, a ver, acá somos ahora 19, qué desastre. Esto es lo malo del Zoom, yo veo cómo me abandonan. Bueno, los 19 que estamos acá tenemos dólares en el colchón. ¿Qué hacemos con los dólares? El colchón es peligroso, ¿no?
El banco también no nos da tanta seguridad llevar la plata al banco. Vamos a invertir en la construcción de un edificio. Nosotros somos fiduciantes. Le vamos a dar nuestros dólares a un fiduciario. Atrás del fiduciario hay un desarrollador, gerenciador, un genio este hombre, porque él gana plata sin poner plata de su bolsillo, sino con la plata de los demás. La verdad que sabe hacer eso, nosotros no sabemos. Bueno, le transmitimos nuestros dólares al fiduciario. Eso entra en un patrimonio separado. Con ese dinero el fiduciario va a comprar un terreno. Ahora el terreno está en el patrimonio separado por subrogación real. Y falta construir el edificio. Hay otras personas que quieren comprar un departamento, pero no tienen plata, no les alcanza. Bueno, van a poner un adelanto, supongamos un 30%, y pagan cuotas. Y con el dinero que va ingresando al fideicomiso, el fiduciario construye el edificio. Un día se termina el edificio, los compradores, que serán una especie de fideicomisarios o beneficiarios, reciben su departamento y los fiduciarios, nosotros los que pusimos plata, ahora nos devuelven los dólares con una ganancia, porque lo hicimos para ganar, ¿no? Seríamos fiduciantes y beneficiarios. A lo mejor no se venden todos los departamentos. Algunos quedan sin vender. Podemos prever en el contrato que se repartan entre los fiduciantes. ¿Se acuerdan que les dije que se puede ceder, el beneficiario puede ceder su derecho, pero se podría pactar que no? Es válida esa cláusula. También si se muere un fiduciante, les dije antes, se lo reemplaza por otro, o sus herederos ocupan su lugar, o hay derecho de acrecer entre ellos, lo que se pacte en el contrato. Todas esas posibilidades la ley las permite. He visto que en algunos contratos se pacta, pues yo les dije que el fiduciario cobra una retribución, ¿no? Nadie va a hacer esto gratis. A veces vi que se pacta que el fiduciario se queda con algún departamento en compensación. Hay que tener cuidado con eso, porque hay un artículo en el código que dice que el fiduciario no se puede quedar con los bienes cuando termina el fideicomiso. Eso está prohibido y es de orden público. Así que si el fiduciario se queda con algún departamento, el día de mañana, cuando lo quiera vender, puede haber problemas, porque algún escribano va a hacer el estudio de títulos y lo va a observar. Hemos tenido problemas también. Lamentablemente, esto es muy lindo, pero a veces los vendedores se atrasan, peor, a veces desaparecen con el dinero y no construyen nada. Por suerte, la mayoría de los contratos de este tipo terminaron bien, pero hay problemas. Nos ha tocado algún caso. Un señor compra un departamento. Primero les cuento algo. Este es un fideicomiso inmobiliario. Antes les hablé del fideicomiso de garantía. Se puede mezclar a los dos. El caso es así. Yo soy una empresa constructora. Tengo un terreno, quiero construir, pero no tengo plata para construir. Voy al banco, el banco me presta la plata, pero el banco quiere una garantía. ¿Y qué hace lo que vimos antes? El banco dice, bueno, me transmitís el inmueble en garantía. Soy fiduciario. El banco empieza a vender los departamentos que construye la empresa y se va cobrando su crédito. El dinero que sobre va a ser la ganancia de la empresa constructora. Y si la empresa va a construir sin poner dinero, lo va a poner el banco y el banco lo recupera con la venta de los departamentos.
Bueno, un señor compró un departamento en construcción. Se lo entregaron 3 años después. También con una superficie un poco menor a la que decía el contrato. Vieron que siempre se equivocan de menos, nunca de más, ¿no? Bueno, se atrasó 3 años la construcción y él demanda los daños y perjuicios. Demanda a la empresa constructora y al banco. La empresa constructora se defiende y dice, bueno, hubo casos fortuitos, hubo mucha lluvia, hubo huelgas de obreros. Le dijimos, no, si usted se dedica a la construcción, sabe que va a llover, que va a haber algún paro de obreros, no son excusas, eso no es caso fortuito. La empresa tiene que responder por la renta que perdió este señor por el atraso. El banco contesta la demanda y dice, yo no tengo nada que ver. Yo le presté la plata a esta empresa para que construya. Tengo un contrato con la empresa que dice que ella es responsable de todo lo que tenga que ver con la construcción. Bueno, nosotros entendimos que también era responsable el banco. En primer lugar, porque acá hay una relación de consumo. La ley que protege al consumidor entendía que son responsables todos los que intervienen en la cadena. Pero sobre todo, porque el vendedor es el banco, es el fiduciario, el que vende. Y si aplicamos las reglas generales, el vendedor es responsable de todo lo que tenga que ver con la compraventa. No se lo puede trasladar a otro. Si tiene un contrato con la empresa constructora que dice que es responsable, eso es inoponible al comprador. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué les pregunto? En la Cámara Comercial, yo estoy en la Cámara Civil, en la Cámara Comercial se planteó el mismo caso y lo resolvieron distinto. Dijeron que el banco era como un acreedor hipotecario, el que lo único que hacía era facilitar el dinero, pero que toda la responsabilidad recaía en la empresa constructora. Obviamente no estoy para nada de acuerdo. Si el dueño es el banco, es el que nos está vendiendo. En el código hay normas, por ejemplo, para el saneamiento, que dicen que el responsable es el vendedor. No dicen la empresa que construye, es el vendedor. El que está contratando conmigo tiene responsabilidad. Si tiene otros contratantes, bueno, veremos, pero el principal responsable es el vendedor. Y hemos visto casos, porque nosotros vamos a comprar un departamento en Pozo, que hay que tener cuidado. Entonces vemos empresa constructora Lázaro Báez, qué solvencia está, Lázaro Báez atrás. El banco tal, el banco tal, qué bien, estoy muy tranquilo. Pero no es tan fácil, porque ponen de fiduciario la empresa Vientos del Sur S.A., ¿no? La crean al efecto. Y cuando llega el momento, Vientos del Sur se los llevó el viento, no quedó nada, no hay patrimonio. Porque, ¿cuál es el patrimonio que podemos embargar? El patrimonio fideicomitido. Y ese patrimonio está integrado por el inmueble, si hay departamentos que todavía no se vendieron, y si hay algún dinero en alguna cuenta. Pero puede ser que ya esa SA que se constituyó al efecto sea insolvente. Y el banco se supone que es poderoso, que tiene un patrimonio interesante. No es tan fácil, porque el banco también cuando contesta la demanda dice, bueno, yo no respondo, pero si tuviera que responder, respondo con el patrimonio separado, no con mi patrimonio personal de todo el banco. Es decir, con la plata que haya en una cuenta del banco que está separada de este fideicomiso. Y puede ser que ya no quede nada en esa cuenta, ¿no? En suma, en general esto ha funcionado.
pero siempre hay que tener un poco de cuidado. Cuando compramos en pozo, ya sea un fideicomiso o con un boleto de compraventa, existe el riesgo de que no se cumpla o que se atrase. Es muy difícil de evitar ese riesgo. Y estamos en un país complicado, ¿no? Con mucha inflación, muchos problemas. No es para cualquiera, hay que tener un poco de estómago. Bueno, creo que hay una pregunta. El doctor Toribio dijo responsabilidad concurrente, que puede ser Sí, viable. sí, sí. Ahora, indiciariamente veo que sí. Si hay publicidad del banco que interviene en la transacción, a las personas se les genera una expectativa de que hay una responsabilidad Sí, sí. detrás y una confianza. Y el fideicomiso, creo que se funda en la confianza, me parece a mí, aplicar las reglas del derecho de consumo y que sean Podría responsables ser, todos los de sí. la cadena, me parece justo. Sí, lo cierto es que dice el código que el fiduciario responde con el patrimonio fideicomitido, no con todo su patrimonio. Entonces habría que sortear ese obstáculo. Puede ser un argumento la confianza que genera. ¿Sí? Es que cuando vamos a comprar y vemos el cartel del banco, nos da tranquilidad. Se supone que el banco tiene mucha solvencia, pero no siempre es tan así, ¿no? O tenemos esta dificultad. Bueno, hay muchos más temas para charlar, pero quedan 10 minutos y me gustaría escuchar las preguntas. El doctor Toribio que escribió, quien genera una apariencia queda atrapado en ella. Sí, es verdad, pero también es verdad que la ley se supone conocida. Y la ley dice eso, responde con el patrimonio separado. Y no hay ningún engaño, no es que el banco puso un cartel diciendo voy a responder con todos los bienes del banco. Del vamos se sabe que hay un fideicomiso. Si no hubiera un fideicomiso, podría ser otra la solución. Perfecto. No sé si Incluso entre los... cuando se hace la propaganda, dice fideicomiso tal, en realidad el fideicomiso no es una persona jurídica, no existe el fideicomiso, es un nombre. El responsable es el fiduciario, una persona humana o una persona jurídica, pero no tiene personalidad propia el fideicomiso. Perfecto. No sé si entre los que están participando hay alguna pregunta que quieran realizar por vía chat o habiliten el micrófono directamente. Que sean fáciles. No, parece que ha quedado todo más que claro. Ojalá. No hay No sé, ninguna... porque lo bueno de esto es dudar, ¿no? Pensar, preguntarnos por qué, cambiar de idea, no está mal. Yo vivo dudando. Vieron que cuando uno más estudia un tema, más se complica también. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco mucho que me hayan prestado atención. A ver si hay alguna, ¿no? Excelente exposición, dice el doctor Toribio. Interesantísima la Bueno, figura muchas jurídica. gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado, que me hayan dispensado este rato. Sé que es un año importante para el colegio y estoy a su disposición. Si alguna vez puedo serles útil, cuentan conmigo. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que sí, quedan un montón de temas por tratar de esta figura y seguramente la vamos a estar molestando otra vez para una charla siguiente. A lo mejor tenemos suerte de tenerlo Gracias, doctor. acá, quién sabe. Bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes.